Hay lugares donde el silencio no significa paz. Hay caminos, casas e iglesias donde algo sigue esperando. Las historias que vas a escuchar no hablan de demonios ni de fantasías exageradas. Hablan de cosas que la gente del campo prefiere no nombrar. De advertencias que se pasan en voz baja. De rezos que no se dicen como deberían. Dicen que hay personas que se cruzan con lo que no entienden y cargan con eso toda su vida. Apaga la luz. Sube el volumen. Y recuerda algo importante. No todo lo que reza, es bueno. La iglesia que nunca cierra. Siempre pensé que las iglesias eran lugares tranquilos, silenciosos, incluso cuando están vacías. Por eso me pareció extraño verla abierta a las 3 de la mañana. No iba con la intención de entrar. Solo caminaba de regreso a casa después de un turno largo. Había llovido todo el día y la calle estaba desierta. Los postes de luz parpadeaban y el reflejo del agua hacía que todo se viera distorsionado, como si la ciudad estuviera cansada. La iglesia estaba al final de la calle. Vieja, de piedra oscura. Yo había pasado por ahí cientos de veces. Siempre cerrada. Siempre abandonada. Esa noche, la puerta principal estaba entreabierta. No salía luz. No se escuchaba nada. Me detuve. Pensé que alguien la había forzado o que algún indigente se había metido a dormir. Estuve a punto de seguir caminando, pero miré hacia adentro. El pasillo central se veía demasiado largo, como si el interior no correspondiera con el tamaño del edificio. Di un paso. El aire cambió. No era frío. Era espeso. Como si costara un poco más respirar. Solo un vistazo, me dije. Entré. La puerta no hizo ningún ruido. Eso fue lo primero que me incomodó. Las puertas viejas siempre crujen. Esa no. Dentro estaba completamente oscuro, excepto por una sola vela encendida frente al altar. Una nada más. Los bancos estaban alineados, pero algunos tenían marcas profundas, como si alguien hubiera rascado la madera con las uñas. No parecían nuevas ni antiguas. Caminé despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte. El eco tardaba en apagarse, como si el sonido se quedara atrapado. Miré las imágenes religiosas. Varias estaban dañadas. Algunos santos no tenían ojos. A otros se los habían rayado con algo filoso. Cuando llegué a la mitad del pasillo, escuché respiración. No pasos. No susurros. Respiración. Venía de los confesionarios. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Mi voz sonó apagada, como si la iglesia se la hubiera tragado. La respiración continuó. Me acerqué al confesionario más cercano. La cortinilla estaba cerrada. Dudé unos segundos y la moví. Estaba vacío. Pero en la madera interior había palabras talladas con algo punzante. Él aún escucha. Sentí un escalofrío seco. Di un paso atrás y choqué con algo. Me giré. No había nadie. Pero ahora había velas encendidas por toda la iglesia. Docenas. Iluminaban los bancos y a las personas sentadas en ellos. No las había visto entrar. No las había escuchado. Había hombres, mujeres, niños. Todos sentados, todos de espaldas, todos mirando al altar. Ninguno se movía. Di un paso atrás. Una cabeza se giró. Solo un poco. No tenía ojos. El rostro era liso, como si nunca los hubiera tenido. La boca estaba entreabierta, murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. Entonces todas las cabezas se movieron al mismo tiempo. Miraron al altar. Algo se levantó detrás de él. Al principio pensé que era el sacerdote, pero su cuerpo era demasiado alto, demasiado delgado. La ropa colgaba como si no hubiera nada sólido debajo. Cuando habló, no usó la boca. La voz salió de toda la iglesia. Llegaste tarde. Yo solo entré, dije. La puerta estaba abierta. Siempre lo está. Las personas comenzaron a respirar al mismo tiempo. Un sonido húmedo, profundo, como pulmones usándose después de años vacíos. Aquí no hay misa, dijo la voz. Aquí hay espera. ¿Esperar qué? La figura se deslizó hacia adelante. No caminaba. ¿A quién no vuelve? Sentí algo frío en la muñeca. Una mujer me sujetaba la mano desde el banco del pasillo. Su rostro era el mío. Exactamente el mío. Grité y me solté. Corrí hacia la puerta. No se movió. No salgas, dijo la voz. Aún no terminas. Las personas se levantaron. Sus cuerpos se movían mal, torpes, como si no recordaran cómo usar articulaciones. Algunos dejaban caer pedazos de piel al ponerse de pie. ¿Sabes por qué nadie reclama esta iglesia? Preguntó la voz. Negué, llorando.
Porque nadie sale con la misma fe con la que entra. La puerta crujió. Aire. Real. Me lancé hacia afuera y caí al pavimento mojado. Jadeé, temblando. La calle estaba vacía. La iglesia estaba cerrada. Sellada con cadenas oxidadas. Un letrero colgaba torcido. Clausurada hace 23 años. Desde entonces no paso por esa calle. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho respiración frente a mi ventana. Y una voz que susurra. Aún escuchamos. Las mujeres que rezan al revés. En el rancho donde crecí, en la sierra de Michoacán, nunca se hablaba de brujas como si fueran cuentos. Nadie las usaba para asustar niños ni para entretener visitas. Se hablaba de ellas como se habla de una desgracia, en voz baja, sin preguntas, esperando que no te tocara. Mi abuelo decía que las brujas no vuelan ni hacen ruido. Que no necesitan esconderse porque siempre han estado ahí. Según él, lo único que las delata es la forma en que rezan. Nunca lo hacen bien. Siempre cambian algo. Una palabra, un ritmo, una intención. Yo no creía en nada de eso. Me quedé solo en el rancho cuando mis padres tuvieron que irse al pueblo por un trámite que iba a tardar semanas. Yo tenía 24 años y me sentía capaz de todo. El trabajo era pesado, pero la rutina me calmaba. Revisar animales, limpiar corrales, caminar los límites del terreno antes de que cayera el sol. La primera señal fue una cabra. La encontré muerta junto al corral una mañana. No tenía heridas visibles. No había sangre ni marcas de dientes. El cuerpo estaba rígido y seco, como si algo le hubiera quitado todo por dentro. La lengua estaba negra, hinchada. Pensé que era una enfermedad y la enterré lejos, sin tocarla demasiado. Esa noche escuché pasos alrededor de la casa. No eran rápidos ni pesados. Eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien que no tiene prisa porque sabe que va a quedarse. Me asomé por la ventana y no vi nada. El perro estaba inquieto, mirando hacia el monte, gruñendo bajo. Cállate, le dije, no hay nada. El perro empezó a llorar. Al día siguiente, mientras revisaba una cerca cerca del arroyo seco, escuché rezos. Venían del monte. No eran cantos ni murmullos. Eran rezos conocidos, pero mal dichos. Las palabras eran las correctas, pero el ritmo estaba torcido, como si alguien repitiera algo aprendido sin entenderlo. Me escondí detrás de un mezquite y miré. Había 3 mujeres paradas en círculo. Vestían de negro. El cabello largo les tapaba el rostro. En el centro tenían algo envuelto en tela. Una de ellas levantó la cabeza y sentí que me había visto, aunque no vi su cara. El rezo se detuvo al mismo tiempo. Sentí un frío seco en el pecho. Retrocedí despacio y corrí de regreso al rancho sin mirar atrás. Esa tarde no pasó nada, pero el silencio era distinto, pesado, como si algo estuviera esperando a que oscureciera. A las 3 de la mañana tocaron la puerta. 3 golpes suaves. ¿Quién es?, pregunté. Venimos a pedirte sal, dijo una voz vieja. No abrí. No tengo, mentí. Hubo silencio durante unos segundos. Sabemos que sí, respondió otra voz, más joven. Los perros de los ranchos cercanos empezaron a ladrar todos al mismo tiempo. No era un ladrido normal. Era miedo. Váyanse, grité. Aquí no hay nada para ustedes. Escuché una risa seca, sin alegría. Entonces mañana pasamos, dijo la voz vieja, cuando no estés mirando. Los pasos se alejaron. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor de la casa. No eran normales. Los talones estaban marcados al frente, como si hubieran caminado al revés. Y por primera vez entendí que no habían venido a pedir nada. Habían venido a avisar. Ese día intenté seguir con la rutina como si nada hubiera pasado. Me levanté antes del amanecer, di de comer a los animales y revisé las cercas. Pero el rancho ya no se sentía igual. El aire estaba pesado, como si costara trabajo respirarlo. Los animales se mantenían juntos, inquietos, y el silencio del monte parecía más profundo que de costumbre. Al mediodía encontré 3 gallinas muertas detrás del corral. No estaban desangradas. No tenían marcas visibles. Los cuellos estaban torcidos hacia atrás, con una precisión que no parecía de animal. Las enterré sin mirarlas demasiado, pero mientras lo hacía sentí que alguien me observaba desde el monte. Esa tarde recordé a mi abuelo. Recordé cómo, cuando hablaba de brujas, siempre decía lo mismo. Nunca las enfrentes y nunca aceptes nada que te ofrezcan. También decía que la sal no las ahuyenta, solo les molesta. Aún así, al caer la noche, puse sal en los marcos de las puertas y ventanas. No rezaba.
No sabía cómo hacerlo sin equivocarme. A las 3 de la mañana exactas, el rezo volvió. No venía del monte, venía del techo. Escuché pasos sobre la lámina. No hacían ruido de peso, solo un roce lento, como si alguien caminara descalzo con cuidado. El rezo era claro ahora. Reconocí las palabras del Padre Nuestro, pero algo estaba mal. No era el orden. Era la intención. Donde debía haber perdón, había rencor. Donde debía haber protección, había hambre. El perro chilló una sola vez. Luego se hizo un silencio absoluto. Me acerqué a la ventana con el corazón golpeándome el pecho y miré hacia arriba. Las vi. Las 3 mujeres estaban paradas sobre el techo. No hundían la lámina. No parecían pesar nada. El cabello les colgaba cubriéndoles el rostro. Una de ellas sostenía algo entre los brazos. Era el perro. Todavía se movía. Sentí que las piernas me fallaban. Quise gritar, pero no me salió la voz. La mujer del centro levantó la cabeza. Por primera vez vi su rostro. Era una anciana, arrugada, con la piel demasiado estirada. Sus ojos no tenían blanco. Eran completamente negros. Ya pagaste con miedo, dijo con una voz tranquila. Ahora toca pagar con sangre. Me alejé de la ventana y corrí al cuarto de mis padres. Me metí debajo de la cama, temblando. El rezo se hizo más fuerte. Las paredes comenzaron a crujir, como si algo se apoyara en ellas desde afuera. Escuché un golpe seco en la sala, como si algo pesado hubiera caído al suelo. La puerta principal se abrió sola. Escuché pasos dentro de la casa. Pasos lentos, arrastrados. Algo rozaba el piso. El olor llegó antes que ellas. Un olor a tierra mojada y carne vieja. No mires, susurró una voz justo afuera del cuarto. Si miras, te quedas. Cerré los ojos con fuerza. Sentí dedos fríos tocarme el tobillo. Subieron despacio por la pierna, dejando la piel helada. Quise moverme, pero no pude. Los dedos se detuvieron un momento, como si dudaran. El rezo se cortó de golpe. Silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me atreví a abrir los ojos, ya estaba amaneciendo. La casa estaba en calma. No había pasos. No había voces. Salí despacio del cuarto. El perro no estaba. La puerta principal seguía cerrada, como si nadie hubiera entrado. Pero frente a ella había un pequeño bulto envuelto en tela negra. Al abrirlo, encontré tierra húmeda y una trenza de cabello negro, aún tibia. Ese día supe que no me habían matado. Todavía no dormí después de eso. Me quedé sentado en la cocina hasta que el sol salió por completo. La casa parecía normal, pero ya no se sentía mía. Cada ruido me hacía brincar. Cada sombra parecía moverse un segundo más de lo normal. Intenté irme ese mismo día. Cargué algunas cosas en la camioneta y giré la llave. El motor no respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Abrí el cofre pensando que quizá era la batería, pero estaba nueva. No había cables sueltos ni señales de falla. Era como si simplemente hubiera decidido no funcionar. Decidí irme a pie hasta el camino de terracería para pedir ayuda. No era lejos. Lo había caminado toda mi vida, pero el camino no era igual, se veía más estrecho. Los árboles estaban demasiado cerca, como si el monte se hubiera cerrado durante la noche. Caminé varios minutos y no llegué a donde debía. El silencio era total. Ni insectos, ni viento. Escuché pasos detrás de mí. No me giré. Todavía no, dijo una voz vieja. Falta lo último. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara desde adentro. El aire se volvió pesado. Vi sombras moverse entre los árboles. No tenían forma definida, pero sabía que eran ellas. Rezaban. Siempre rezaban. Corrí de regreso al rancho. Las sombras me seguían, pero nunca corrían. No lo necesitaban. Al llegar, la casa parecía más vieja, más oscura. Las paredes estaban manchadas de algo que no estaba ahí antes. Me encerré. El rezo comenzó a rodear la casa. Venía de todos lados al mismo tiempo. De las ventanas. Del suelo. Del techo. Escuché mi nombre entre las palabras, pronunciado mal, como si no les perteneciera. Lo que viste, dijo la voz de la anciana, ahora vive contigo. La casa tembló. Sentí que algo se movía dentro de mí. No dolor. Frío. Un frío profundo, como si me vaciaran poco a poco. Cerré los ojos y pensé en mi abuelo. Pensé en todo lo que nunca quise creer. Pensé en cómo decía que las brujas no persiguen, marcan. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, el rezo había terminado. El sol entraba por las ventanas. Todo estaba en silencio.
Salí con cuidado. El rancho estaba igual que siempre. Los animales habían desaparecido. No muertos. Simplemente no estaban. La camioneta arrancó sin problema. No me despedí. Me fui sin mirar atrás. Nunca volví al rancho. Nunca regresé a ese camino. Me fui a la ciudad, cambié de trabajo, de rutina, de vida. Aprendí a vivir rodeado de ruido para no escuchar mis propios pensamientos. Pero no sirvió. A veces, cuando todo está en silencio, escucho rezos maldichos afuera de mi casa. No fuertes. No claros. Solo lo suficiente para saber que están ahí. A veces encuentro tierra húmeda frente a la puerta. A veces huellas que no llevan a ningún lado. Nunca las veo. No hace falta. Porque entendí algo que nadie me dijo cuando era joven. Las brujas no necesitan llevarte con ellas. Les basta con dejarte vivir, con algo adentro. Nadie vuelve igual después de ver lo que no debía. Algunos logran huir. Otros solo cambian de lugar. Pero hay cosas que no se quedan atrás. Cosas que escuchan, que observan, que esperan. Si alguna vez escuchas pasos en el techo, rezos maldichos, o una voz pidiéndote algo en la madrugada, no respondas. Gracias por escuchar estas historias. Si quieres más relatos como estos, puedes suscribirte. Aquí no contamos cuentos. Aquí compartimos advertencias. Buenas noches.